¿Ahora sí? No, Dolores todavía no. ¿Y ahora podéis o no? Vemos la presentación, pero no en modo presentación. Hay que Acá, abajo, Eloísa. a la izquierda Ahí. Ahí ahí, va. listo. Lo Ahí. está ¿Ahora haciendo, sí? lo está haciendo, pero ahora está pensando. No. Ah, vale. A lo Bueno. mejor es que tarda. Atraviesa Sí, el océano. bueno, seguimos así, porque lo Bueno, podemos ver. lo bien. veis más o menos, ¿no? Sí, lo ¿Y vemos. ahora lo llegáis a ver o no en pantalla Vemos completa? vemos las diapositivas, pero no en modo presentación. Pero se logran Es ver. raro. Bien, adelante. A ver, un segundo. Vamos a intentarlo por última vez y ya, si no, bueno. Ahora la veis igual, ¿no? Como antes. Igual, sí. Bueno, disculpad que no se haga a modo presentación, porque a lo mejor no vais a ver el texto también. Bueno, Dolores, Sí. un segundo. Acá Flavia de Psicología Médica. Me parece que lo que estás compartiendo es solo el PowerPoint, por eso cuando lo pones en modo presentación no lo vemos. Entonces, si dejas de compartir y vuelves a compartir el escritorio y no solo una pestaña, ahí lo vamos a poder ver. Ah, vale. Oye, muy bien el apoyo técnico. Voy a ver, ¿eh? Un segundo. No tengo Nuestra abierto el- experta, esa es Mientras nuestra tanto- experta tecnológica. Mientras tanto, aprovecho de decirles que tenemos asistentes que son psicólogos, que tenemos cirujanos, que tenemos gente, medicina interna, que tenemos un compañero que está en Chile, gente que está en el interior, personas que están en el área de rehabilitación, posgrados de salud ocupacional, bueno, Rocha, Maldonado, en fin, muchas gracias a todos los que se están uniendo. Si nos quieren decir... Ahora sí, perdona. Estamos igual. Estamos igual, pero quizás valga la pena Adelante. continuar. Sí, Bueno, adelante. Disculpad los problemas técnicos. Bueno, ya he dicho que transmitía mi agradecimiento a Juan y a Eloísa, ¿no? Y al resto de organizadores de la actividad. Yo lo que voy a presentar hoy es una reflexión sobre cómo ha cambiado la pandemia la cuestión del cuidado del profesional de la salud. Esta es una charla que también hemos trabajado mucho en otros sitios, tanto en Cataluña como en el resto de España. Entonces, voy a hacer una mini introducción para que sepáis el sitio donde trabajo y cómo es el programa catalán. Luego hablaremos el título habla sobre el cambio de paradigma y qué es un paradigma, qué significa que haya un nuevo paradigma y demás. Vamos a analizar la situación en la que impacta el COVID y lo que puede suceder después del COVID y luego en ese que puede suceder después creo que hay una gran oportunidad para poder empezar a cuidarnos, para poder cuidar, como un requisito inexcusable para la buena praxis profesional. Ya no es un imperativo ético, que lo debería ser, y lo sigue siendo, sino que es un imperativo pues profesional, ¿no? Y luego, las palabras están muy bien, pero se las lleva el viento. Y entonces os voy a proponer varias cuestiones prácticas de cómo se puede poner este paradigma en marcha, teniendo en cuenta que las soluciones dependen de cada contexto. Es decir, no se puede aplicar lo mismo en Estados Unidos, que son los que han propuesto muchas cosas, que en España, que en Uruguay, etcétera, ¿no? Sé que no es fácil porque a mí me gusta mucho más presencial, pero os pediría que el ratito este que estemos juntos, en la medida de lo posible, pongáis los teléfonos en modo avión y os olvidéis un poco de ellos. Espero captar vuestra atención para que no sea un suplicio. Entonces, yo trabajo en la clínica, bueno, un equipo muy grande, ¿no? Trabajamos en la clínica Galatea, que es un recurso asistencial que existe en Cataluña y que depende de una institución que se llama la Fundación Galatea y que da asistencia a los profesionales de la salud con trastornos mentales. Entonces, hay dos programas de intervención, uno como de counseling o de apoyo psicológico breve y otro que es la clínica Galatea, que es cuando ya hay un trastorno mental, incluyendo las adicciones, identificado. Entonces, el programa para médicos es un programa que fue pionero en Europa, es decir, es el primero de su naturaleza en Europa y el siguiente más antiguo fue 10 años después, que fue el programa inglés que nació en Londres y luego se extendió al resto del Reino Unido solo para médicos y dentistas.
En la filosofía del programa, que nació con el de médicos, y luego explicaré que, como os ha pasado en Uruguay, ¿no?, se ha extendido al resto de profesionales de la salud, es que es un programa de acceso voluntario, los pacientes firman un consentimiento informado, pero en el que también, si hay algún problema para la praxis derivado del trastorno mental, pues se informa al colegio. Perdón, Dolores, ¿Sí? no está pasando como la presentación, no sé si vos la tenías Sí, en la estaba stand-by. pasando, ¿no la podéis ver? No, o sea, te estamos escuchando muy atentamente y muy bien. Lo que no pasan Espera, porque vamos quizás a tengas ver. que pasarlas por la izquierda. Quizás de repente probar sacar esa imagen, la primera ¿Ahora? imagen. Ahora Ahora podéis. bien, Ahora bien, sí, bien, ahora sí, bien de bien. bien, Bien de bien. bien, perfecto. Vale. Ahora lo veis, ¿no? Sí, ahora sí, perfecto. Ahora perfecto, venga. Y entonces, bueno, el programa es confidencial porque nos dimos cuenta de que los profesionales de la salud les costaba mucho pedir ayuda y temían ser identificados. Entonces se cambian los apellidos de los pacientes y si el nombre es muy raro, pues también se le ofrece cambiarlo. O si alguien tiene una habilidad artística, como por ejemplo que llamase Julio Iglesias, pues también se les permite, ¿no? Y solo se desvela si hay un riesgo para sí mismo o para otros. ¿Cuál es la novedad del programa? Y esto es fundamental, y vosotros lo estáis viviendo en Uruguay, es que aquí forma parte de la cartera de servicios del Departamento de Salud y entonces se financia con una aportación mayoritaria del CAT Salud y de los colegios profesionales. Entonces eso es fundamental de cara a la viabilidad del programa y bueno, yo creo que es un programa que lo que intenta y consigue en gran medida es que la gente pueda volver a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es otra de las peculiaridades que yo creo que de los éxitos del programa en Cataluña? El programa para médicos está en el resto de España, pero no en Cataluña. Perdón, pero solo el de médicos en el resto de España. En Cataluña se ha extendido a todos los profesionales de la salud que requieren colegiación obligatoria para ejercer. Es decir, que entre comillas requieren el carnet de colegiado para poder ejercer y que por tanto están sometidos al control de un colegio profesional. Entonces, desde el año 2000 atendemos al colectivo de enfermería, pero luego se extendió a veterinarios, farmacéuticos, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos y demás, ¿no? Y eso hace que al final, en global, hayamos atendido más de 6.000 profesionales de la salud con trastornos mentales y adictivos. Y entonces, el recurso en el que yo trabajo es la Clínica Galatea y tiene 3 líneas asistenciales. Una consulta externa de la que se benefician todos esos colectivos que habéis visto de Cataluña que pidan ayuda porque tengan un trastorno mental adictivo. Un recurso de hospital de día y luego un recurso de hospitalización voluntaria. Tenemos 22 camas y entonces en este recurso de hospitalización a veces ingresan médicos del resto de España que son atendidos en sus unidades PAINE y consideran que necesitan un ingreso y entonces ingresan en nuestro centro. Pues el título de la charla es el cambio de paradigma, ¿no? Siempre que se habla de algo nuevo hay que ser muy cauto porque tenemos una pasión por la novedad, ¿no? Y entonces la novedad es un poco peligrosa y puede haber algo utópico ahí. Y entonces vamos a intentar reflexionar sobre lo que nos ha pasado para que algunas cosas pasen. Eso lo decía muy bien Aristóteles, ¿no? Para crear lo posible, pero asumiendo que no será definitivo el nuevo paso al que se nos invita que podemos dar nosotros. Y pongo aquí esta frase del gato pardo que me gusta mucho, porque dice que si queremos que todo siga igual, lo cambiamos todo, ¿no? Es decir, intentaremos un cambio posible que nunca será definitivo y que a veces lo novedoso no es lo mejor. Veremos que hay muchas cosas en este cambio de paradigma que vamos a tener que rescatar del pasado, del respeto, por ejemplo, por la dignidad de la profesión, el cuidado de los profesionales de la salud y demás. El paradigma, sabéis que es cuando una situación está... El paradigma es un concepto de filosofía de la ciencia que es, por decirlo así, el suelo que pisamos. Entonces, si el suelo ya se resquebraja mucho, hay que cambiar de paradigma. Es decir, hay que cambiar de tipo de suelo. El ejemplo más común de todos y más sencillo de entender es cuando pensábamos que la Tierra giraba alrededor del Sol, giraba el Sol alrededor de ella, y entonces se cambió el modelo, ¿no? Entonces se cambió al modelo copernicano, ¿no? Eso es como un gran cambio de paradigma. Entonces, ahora podemos, como profesionales que atendemos a profesionales, quedarnos simplemente
en que la gente que estamos viendo que está sufriendo mucho desgaste por el sistema, simplemente no pasa nada, simplemente son grietas, pero son individuales. Y en el cambio de paradigma lo que viene a decir es, oye, estamos en un momento de crisis de los sistemas de cuidado, que probablemente es algo más profundo que tiene que ver un poco con el capitalismo y con, no en un sentido peyorativo, sino en cómo funciona el capitalismo tardomoderno, ¿vale? Entonces, no sé si la incidencia, tal y como es en España, de desgaste profesional, el aumento de la prevalencia de trastornos mentales durante y después de la pandemia, es un indicador de que el sistema hay que repensarlo, es decir, que habría que cambiar de paradigma. Pero a veces hay que recuperar algunas cosas, por eso digo lo de la tentación de lo nuevo, hay que tener cuidado, porque una de las cosas que se ha descubierto durante la pandemia es esto tan bello, esta frase es Goya. Este es Goya con su médico, el pintor Goya con su médico, ¿no? Y la frase que veis ahí es una frase de Maimónides sobre cómo debe ser nuestro trabajo. Yo creo que la pandemia nos ha retrotraído a la vigencia de esta frase, que es del siglo XII, que es que nosotros curamos a veces, aliviamos a menudo y consolamos siempre. Y probablemente esta noción de la medicina y de las profesiones de cuidado en general se había perdido. Y la pandemia la ha traído otra vez a colación. Es decir, nosotros vamos a casi siempre a estar ahí, pero no siempre a curar, que es un poco el paradigma en el que se había movido, digamos, las profesiones de la salud durante mucho tiempo. ¿Cuál es la situación a raíz de la pandemia? Bueno, nosotros no trabajamos solo los profesionales de la salud. Vosotros sabéis que cuando estamos en cualquier sitio trabajando, ya lo hacemos en general, aunque vosotros habéis dicho que la práctica privada es más improbable, ¿no? El trabajo en equipo con otros profesionales, y los profesionales, los pacientes, la industria y el Estado tienen intereses diferentes, es decir, que confluyen en la relación asistencial distintos actores, por decirlo así, con distintas exigencias. Es decir, los profesionales que pedimos, pues que nos reconozcan, que nos den recursos y demás. Los pacientes, pues que les consideren, les traten con respeto y obtener el bienestar. La industria, pues sus beneficios, y el Estado, pues tener visibilidad y que haya prestigio y que sea sostenible el sistema. Aquí veis un esquema de lo que ha pasado, es decir, de la evolución durante el siglo XX y siglo XXI, de la relación de cómo ha ido cambiando la relación asistencial. Seguro que en la carrera profesional que estéis, probablemente hayáis oído alguna vez que el modelo, por ejemplo, de la relación entre los profesionales de la salud y en concreto los médicos y los pacientes a lo largo del tiempo del siglo XX ha ido cambiando de una postura en la que estábamos endiosados, por decirlo así, paternalista, pasamos, y una época que coincide con los grandes avances médicos, sobre todo en cuestión de antibióticos, pues los profesionales de la salud estaban investidos como de una condición casi heroica o más que heroica, divina, ¿no? Y el trabajo era muy gratificante y estaba muy bien remunerado. Luego se pasó a la etapa del autonomismo, en la que el paciente y el profesional están a igual. Esto coincide más o menos con los movimientos después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de los 60. Luego se produce la primera gran crisis económica del estado del bienestar, que fue a raíz de la crisis del petróleo. Y entonces ahí aparece un tercer actor en la relación, como el tercer hombre de la película de Orson Welles, y es el gestor. Es decir, cuando se compromete por primera vez el estado del bienestar, aparece un tercer actor en la relación asistencial, y es el que introduce una de las actividades que vais a hacer bastante a lo largo de vuestro día a día profesional, que es la burocracia. Es decir, hay que recoger información, hay que reunirse no sé cuántas veces y demás. Ya no es meramente haciendo al paciente. Y en la segunda crisis del estado del bienestar, que acontece a raíz de la crisis crediticia del 2008, lo que ocurre es que el estado del bienestar se vio bastante comprometido en inversión pública, y entonces se produjo una situación de gran malestar. Y justo en esa situación, que nosotros ya en España fue como muy acusada, impacta la COVID. Es decir, no se puede obviar esto a la hora de tener en cuenta cómo y en qué situación se encontraban los profesionales cuando impacta la COVID y les exige o nos exige a todos un esfuerzo extraordinario, ¿no? Entonces,
Este mismo esquema que he planteado yo, pues, que es un esquema que yo he ido elaborando, ¿no? Viendo un poco la evolución histórica de las relaciones profesionales, el impacto, bueno, la relación con la situación económica, política. Hay un autor que os invito a leer que se llama el doctor Shanafel, que trabaja en la Clínica Mayo y que ha hecho esfuerzos muy activos por transformar la cultura de las instituciones y trabajar sobre el burnout, que entonces él plantea que deberíamos estar entrando en una etapa de bienestar del médico 2.0. Esto es muy nuevo, muy de nuevo paradigma, ¿no? Entonces él lo que propone es que dice que veníamos de una etapa que sería de estrés, es decir, saliéndonos de la época paternalista, ¿no? Desde el autonomismo y la burocracia, el profesional todavía tenía cualidades de gran perfección, ¿no? Y de alguna manera de deidad, ¿no? Que se heredaban del modelo paternalista, y los profesionales que atendierais, que a lo mejor ahora estarán por encima de los 50, 60 años, pues no ponían límites al trabajo. Si tenían que trabajar de sol a sol, se trabajaba de sol a sol, habría que hacer el trabajo muy bien y el desempeño profesional era muy importante. Ese modelo en las nuevas generaciones ha ido cambiando y entonces el modelo tipo del profesional que se ha enfrentado a la pandemia es el de que ponemos aquí Wellbeing 1.0. Entonces, ¿qué ocurre? No sé si habrá pasado igual en Uruguay, pero los medios de comunicación, cuando ha sido la pandemia, se decía que los médicos somos heroicos. Y entonces, a lo que aspiramos los médicos y los profesionales de la salud en general, ¿no? Entonces, ya esa exposición sin límites al trabajo, por lo menos en nuestro entorno en España, está más cuestionada y las personas intentan, en la medida de lo posible, cuidarse, buscar un balance entre su vida personal y demás, trabajar la resiliencia, estar conectados con su trabajo, elegir un sitio que te guste para trabajar y demás. ¿Qué ocurre? Que la vivencia que han tenido los profesionales es que las instituciones del Estado y sanitarias les han dejado muy solos en la pandemia y en general les dejaban muy solos en el momento este que hablamos de la época del malestar, ¿no? Es decir, que lo que se trasluce en las conversaciones con los profesionales que atendemos es mucha frustración, mucho desencanto, y eso se ha acentuado a raíz de la pandemia. Es decir, se nos ha sobreexigido un esfuerzo extraordinario, como héroes nos hemos implicado aquí y las instituciones no han estado a la altura, ¿no? Entonces, lo que propone Shanafel es que como veis, el árbol va floreciendo, ¿no? Él propone un cambio, yo creo que demasiado optimista, al 2.0, que sería, en lugar del profesional de la salud que puede con todo, pues es una persona que es consciente de su vulnerabilidad, que desde el pregrado se trabajan las cualidades que tiene que tener una persona para trabajar. No se trata de hacer un equilibrio casi de malabares entre la vida profesional y laboral, sino integrarlas, es decir, que las instituciones tengan en cuenta que esas dos cosas hay que integrarlas. Trabajar mucho la compasión, el trabajo no como entornos competitivos, sino comunitarios, y que el trabajo tenga sentido. Pero esto no puede ser una cuestión solo de los individuos. Veréis que los profesionales de la salud, cuando les atendemos, nosotros atendemos mucho a los individuos, pero esto es una cuestión del sistema. De hecho, la Fundación Galatea, que le he presentado antes, que es el paraguas bajo el que trabajamos, trabaja muchísimo con equipos y con instituciones dentro de Cataluña. Y si nos movemos solo en el marco individual, perdemos un poco la visión de conjunto. Entonces, Shanafel es anglosajón y por tanto muy práctico, y entonces lo que plantea, que es lo que hablaremos al final de la conferencia, es estrategias para que eso pueda ocurrir. Y las estrategias, eso también es bastante pragmático y bueno por su parte, es que dice que no se pueden exportar los modelos de un país a otro, sino que cada quien tiene que hacer el análisis de su situación, trazar una línea de ruta de qué cosas quiere cambiar en concreto y evaluar esos cambios. Y todo esto se enmarca en un contexto, que este es un artículo muy interesante que salió desde la presidenta del Institut Borja de Bioética de Cataluña, que lo que viene a decir es que cualquier trabajador tiene un contrato social explícito con la sociedad y uno implícito. Es decir, yo trabajo como médico, se supone, o como psiquiatra, entonces se supone que tengo que atender a los pacientes. Eso es lo que la sociedad espera de mí,
y a lo mejor incluso la sociedad espera que cure a muchísimos, cosa que no sé yo si eso es posible, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros, digamos que la sociedad nos sigue exigiendo dar un estándar importante de atención de salud, pero el contrato social implícito, es decir, lo que yo espero que también a su vez la sociedad me dé, está quebrado. Es decir, no, por lo menos en nuestro país, en España, las condiciones económicas y de remuneración de los profesionales de la salud, por ejemplo, están bastante cuestionadas, los trabajos muchas veces son precarios y demás, ¿no? Y me imagino que en Uruguay, pues a lo mejor incluso la situación es peor que en España, ¿no? Entonces, esto, que es una perspectiva contextual, es importante tenerlo en cuenta porque esa disonancia acaba generando malestar psicológico. Es decir, si yo espero un reconocimiento social, económico y que me permita vivir en un trabajo que es de alta responsabilidad social, si eso no lo obtengo, hay un malestar de fondo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y entonces, en el artículo este se apunta a que la COVID es y debe ser una oportunidad para replantear ese contrato social, digamos, dignificando el quehacer de los profesionales de la salud. Son como salir un poco de la individualidad de nuestra consulta y mirar un poco el panorama un poquito desde lejos, porque si no, nos parece todo problemas personales y hay muchas cosas sociales o sociopolíticas detrás. Y entonces, tras la COVID, sí que hubo una avalancha de artículos tremenda sobre profesionales de la salud, más que nunca, porque en todos los sitios donde se atendía a COVID, pues se estudiaba a los profesionales de la salud, que es un colectivo que responde a encuestas y demás, pero sí que hubo al principio de todo un muy buen artículo en el New England Journal of Medicine que decía qué oportunidades nos daba el COVID desde el punto de vista de cara al futuro, ¿no? A esto que decimos el 2.0 o nuevo paradigma, ¿no? Entonces, es una autora y un autor y son expertos en profesionalismo médico, entonces lo que decían es que esto era una oportunidad para cambiar la cultura de los profesionales de la salud, esto que decimos por ejemplo, desde el pregrado, ¿no? desde la universidad, somos humanos, tenemos fragilidad, pero al mismo tiempo resistencia, etcétera, o sea, cambiar la cultura de los profesionales de la salud y en lo que nos compete a nosotros, que somos los que cuidamos a los profesionales cuando se rompen, que el cuidado de uno mismo es un requisito para trabajar bien, ya no es una buena intención solo. Luego, lo que se aprendió también tras la COVID es que hay que evitar patologizar el malestar. Por eso os he hecho tantísimo hincapié en el contexto. Es decir, una persona que tenga que simultanear, vamos a ponernos en situación, como acaba de transmitirme Juan, ¿no? Y cuando estuve en Uruguay también, que tenga que a lo mejor para sostener a su familia, tiene niños chicos y tiene que simultanear 3 o 4 trabajos, claro, eso es patológico, o sea, estar estresado en esa situación o no. Entonces, que hay que hacerse cargo del contexto del malestar y que no todo el malestar es patológico, no todo es trastorno mental y eso es importante. Trastorno mental en el sentido como de descontextualizado, ¿no? Es verdad que sí que tenemos cuadros que no se pueden desgajar del contexto y que es un poco peligroso hacerlo. Es decir, por ejemplo, empezar a solo hacer programas de intervención para ayudar a los profesionales sin, por ejemplo, hacer una reflexión sobre el sistema. Nosotros cuando vamos al Departamento de Salud a presentar los datos trabajamos mucho en eso. Es decir, que muchas de las demandas que tenemos aquí son síntomas de que el sistema no está bien, no son síntomas individuales. Luego, por tanto, es precisa una implicación proactiva de las instituciones sanitarias en un periodo de reflexión y de repensar el sistema de las instituciones sanitarias hacia adentro y luego también hacia afuera, a nivel social y político. Y luego, en el caso de que cambie la cultura de la institución, ¿qué es un buen profesional de la salud? Ahora estoy haciendo talleres con estudiantes de medicina. Bueno, pues también el que pide ayuda cuando no puede, porque a todos nos puede pasar, ¿no? Entonces, que sea fácil pedir ayuda, sea muy sencillo y también suele ayudar bastante el grupo de apoyo entre iguales. Eso sí que se vio en la pandemia, que, por ejemplo, nosotros la experiencia que tenemos de terapia grupal, que tenemos muchos espacios de terapia grupal, es bastante satisfactoria, pero no necesariamente siendo una terapia grupal, ¿no? Sino espacios, por ejemplo, de reflexión en las instituciones donde la gente pueda compartir sus vivencias. En Estados Unidos ese modelo se llama Sword Round y se reúnen pues, para
transmitir lo que, no es un caso clínico al uso, es que las personas transmiten lo que una situación les puede haber movido. Y luego, esto es fundamental, ahora el Colegio de Médicos de Cataluña está haciendo un posgrado sobre liderazgo en profesionales en médicos. Y entonces es muy hermoso, ¿no? Porque los nuevos líderes sanitarios, se supone, ¿no? De las instituciones sanitarias, como en general, ¿no? Lo ideal es que los líderes fueran siempre así, ¿no? Pero por lo menos en las instituciones sanitarias, en consonancia con este cambio de cultura, pues tienen que ser abiertos, flexibles, constructivos, justos, transparentes, compasivos, ¿no? Es decir, tiene que haber un cambio en el liderazgo. Ya no puede ser de la misma manera que hemos dicho que el médico ya no es invulnerable, primero deificado, luego heroico, sino que entonces el liderazgo tiene que ser mucho más humano y más compasivo y más justo, ¿no? Y en esto, por ejemplo, el Colegio de Médicos tiene el acierto de aquí de Barcelona de trabajar en formar a los que serían los siguientes líderes, y me consta que el abordaje es un poquito en esta línea. Entonces, ¿por qué es importante cuidarse para poder cuidar? Esta es una frase de Juvenal que se traduce realmente es ¿quién vigila a los que vigilan? O sea, en realidad esta sería más para los jueces. ¿Quién vigila a los jueces o quién vigila a los militares? Pero se suele poner en cualquier libro que leáis de profesionales de la salud, porque se dice siempre quién cuida de los que cuidan, se suele traducir así, ¿no? Entonces, ¿quién nos cuida a nosotros? Dicho todo esto, el contexto y demás, ¿no? ¿Quién nos cuida, ¿no? Y entonces, el tema del cuidado de sí es un tema que es un tema muy complejo. Si a bote pronto lo pensamos, alguna vez que he dado esta charla, digo, bueno, la gente dice cuidarse es ir al gimnasio, dormir tus horas, tal. Bueno, el tema del cuidado de sí, yo hice la carrera de filosofía, entonces es un tema muy, muy interesante porque es un tema que tiene que ver con vivir bien. Es decir, no es simplemente cuidar mi cuerpo. Y es algo que por eso, y quiero, aunque sea hacer una breve mención para que os podáis familiarizar cuando hablemos luego de cómo nos podemos cuidar. Es decir, ¿por qué es importante vivir bien? Y por qué también tenemos que hacerlo los que estamos cuidando a otros. Primero, porque nos vamos a morir y porque la vida es muy breve. Y esto es un sentido, como se dice de alguna manera, ontológico. Luego, hay un sentido ético, de que es muy importante conducirse bien. Y eso es importante también para los profesionales de la salud, ¿no? Luego, el cuidado de uno mismo, si estamos en sociedades comunitaristas, consideran, pues yo por ejemplo me voy a África y consideran que solo me cuido yo, pues dirán que eso no procede, que yo tengo que cuidar al grupo, ¿no? Pero nuestra cultura es muy de cuidado individual. Yo creo que el modelo va hacia cuidar a uno mismo y a los equipos. Es como volver para atrás a Grecia y darse cuenta de que el bien no es solo el mío, sino el bien común. Y luego hay un sentido político de vivir bien. Es decir, este cambio que proponemos supone un cambio en la manera que vivimos con otros. No se trata tanto de un cambio como representación parlamentaria, sino que también tiene que cambiar nuestra manera de gobernar, de gobernarnos, de gestionar el bien común. Es decir, si no se hace una reflexión sobre la importancia del cuidado en la vida cotidiana de los seres humanos, va a ser muy difícil que esto pueda transmitirse, ¿no? Y es una reflexión de mucho calado. Es decir, invertir adecuadamente en estructuras que proveen cuidado, en ayudar a los que crían, en ayudar a los que cuidan de los ancianos, en dignificar la tarea de los profesionales, tiene por supuesto un sentido político y en el sentido de bien común, no en el sentido de representación parlamentaria. Entonces, sobre este tema del cuidado de sí, desde los años 60 hay mucho escrito a nivel filosófico y entonces aquí os pongo varios libros y si queréis en algún momento hacemos una charla solo sobre esto. Pero lo que os decía antes y es más importante y más práctico, ¿no? O no es que sea más importante, sino que es como más pragmático, es que justo antes de la pandemia me invitaron a dar una sesión que se abortó porque empezó aquí la pandemia en España y era sobre un libro, era de la importancia de la compasión. Entonces yo iba a presentar este libro, que no lo he escrito yo, que era un libro sobre la revolución de la compasión. Es un libro que se publicó en 2019 porque dos autores, un intensivista y un gestor de Nueva Jersey, decidieron estudiar toda la evidencia científica que había a favor o en contra de los beneficios de la compasión. Y entonces, el libro es el resultado de esa hipótesis clínica, que en su momento publicaron en una revista la hipótesis y luego la revisión sistemática, y el libro lo que hace es divulgar
esos hallazgos, ¿no? Entonces, lo que os decía es que tratarnos bien, es decir, tratar bien a los demás, a los que atendemos, y tratarnos bien nosotros y nuestros equipos, se ha demostrado a día de hoy con la evidencia científica en la mano de que se asocia mayor efectividad clínica a menor prevalencia del desgaste profesional y es más eficiente. Es decir, que el hecho de que lo que yo haga me importe, importa mucho. Importa mucho desde la lógica, si yo tengo que ir a convencer a un gestor, importa mucho decir, oye, que el trato sea adecuado, es importante porque, por ejemplo, en el libro se estudia que si tú tienes un trato compasivo, la estancia quirúrgica es menor. O sea, hay menos complicaciones durante la operación, hay mayor cumplimentación del tratamiento, es decir, que se traducen cosas como muy claras. Si en lugar de compasión le llamáramos fuera una pastilla, que dijéramos, si todos los pacientes se toman la pastilla Compassionomics, les ocurre eso, que evolucionan mejor, tienen mejor pronóstico, los profesionales que les atienden están mucho mejor y tienen menos burnout, y encima el sistema gasta menos, ya estaríamos comprando todos la pastilla, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando hoy, es decir, que cuidemos a los que cuidan, y que no, es decir, que cuidemos a los que cuidan y que nosotros nos cuidemos, es buena praxis. Entonces, a raíz de la pandemia se publicó este libro, que es de Victoria Camps, que lo que viene a decir es que la pandemia nos ha puesto a todos, también a los profesionales de la salud, en contacto con nuestra fragilidad, ya la omnipotencia de que la ciencia lo podía todo, pues se ha puesto en cuestión, y entonces ahora se requiere un cambio de la ética que incorpore las virtudes y el cuidado como elementos fundamentales. Es una oportunidad para replantearnos la relación con los demás, con nosotros y con la naturaleza, mucho más humilde que antes. Y lo que viene a decir aquí es que ya no se sostiene, aunque el capitalismo tardomoderno sigue igual, que el sujeto es autónomo, independiente, que es solo racional, sino que nos hemos dado cuenta en la pandemia que dependemos unos de otros, que somos muy frágiles, y que somos frágiles, que eso es esencial en la condición humana y que hay que equilibrar la razón y la emoción, ¿no? Pero Victoria Camps, que es catedrática de ética aquí en España, el libro, además de contar parte de su experiencia personal, lo que viene a decir es que obras son amores, es decir, en castellano hay un dicho que es obras son amores y no buenas razones, es decir, eso de te quiero mucho y luego no se sigue la acción no funciona, y que hay que hacer acciones. Y esta es la tercera, bueno, la última parte de la charla, que es qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer para propiciar este cambio de paradigma que hemos planteado aquí? Que es un cambio oportuno. La palabra oportuno en latín viene de estar en un puerto, mirando a mar abierto, ¿no? Es una gran oportunidad. Entonces, no podemos separar el contexto, es decir, los seres humanos, de manera simplificada, podemos decir que somos mentes incorporadas en un contexto, y no podemos, cuando queramos hacer este cambio de paradigma, tenemos que tener en cuenta esta realidad, que no se pueden separar además unas de otras. Y entonces, el proceso de transformación tiene que abarcar toda la trayectoria profesional. Es decir, habría que empezar desde la elección de carrera, durante el pregrado. Nosotros ahora estamos trabajando mucho con los estudiantes, no solo dándoles atención clínica cuando lo necesitan, sino también trabajando mucho tema de valores, expectativas con respecto a la profesión, habilidades que van a necesitar. Y luego en el proceso de especialización, ya digamos que nosotros llamaríamos ya de posgrado, y sea cual sea el itinerario profesional de los profesionales a lo largo de su vida, hasta la jubilación. Porque este cambio de modelo, en principio, debería permear todo este recorrido académico, por decirlo así, o formativo. Y luego en la pantalla veréis que también, o sea, vosotros o los que estemos trabajando en consulta individual, vamos a trabajar con el profesional que tiene un trastorno mental o adictivo, pero ese a su vez está inserto en un equipo más o menos cercano. A veces el equipo puede ser la enfermera con la que trabajas todos los días, a su vez está en otro equipo más grande, que muchas veces es la clínica en la que trabajas, y a su vez eso está en el departamento de salud o en la institución. Y si además simultaneas varios trabajos, eres como una gota de agua de muchos estanques, ¿no? Diferentes, o a veces que tienen ondas de conexión entre sí, ¿no?
la intervención debe incorporar todos los niveles. Una de las cosas que la Fundación Galatea ha observado es que si nos quedamos solo en el nivel individual y no intervenimos replanteando la cultura de los equipos, de las instituciones, del liderazgo, etcétera, eso al final será estéril, porque es lo que he dicho, es un problema hasta cierto punto contextual y cultural, que no quita que yo, por ejemplo, si tengo un médico que tiene un trastorno bipolar, por esa cultura heroica le cueste pedir ayuda. Es decir, tampoco es perder eso de vista. Pero ante la avalancha que tenemos de peticiones de ayuda, si no se aborda esta visión contextual, pues nos quedaremos bastante cortos, ¿no? Y entonces, en el artículo de Samakel, que si queréis luego se lo paso a los organizadores, ¿no? Lo que es muy pragmático, anglosajón, y entonces lo que dice es que, sea cual sea nuestra realidad, por ejemplo, en Uruguay, en España, dentro de España, en Cataluña, lo primero que hay que hacer es analizar cuál es la situación, o sea, sentarse a reflexionar sobre cuál es la situación, valorar el tema del liderazgo lo considera fundamental, es decir, si tú tienes un líder o las personas que lideran las instituciones no creen en la importancia del cuidado, ya apaga y vámonos, y porque eso además tiene implicaciones luego en la asignación de fondos, etcétera. Y él hace una apuesta de, cuando di esta charla en Vall d'Hebron y en otros hospitales, siempre digo, vale más varias pequeñas acciones que se sigan, que tengan un recorrido, un seguimiento. Es decir, grandilocuentes manifestaciones, es decir, oye, vamos a poner en marcha esto y vamos a evaluarlo dentro de 6 meses. Eso es como muy atinado en su planteamiento, porque si no, todos estamos, por decirlo así, con la metafísica y no con la acción posible. Eso es aristotélico, ¿no? Entonces, poquitos cambios, o sea, vale más pequeño cambio, intentar ver qué tal, si no ha funcionado, replantearlo, y para eso hace falta sentarse, reflexionar y luego volver a evaluar. Cultivar el trabajo de equipo, porque eso es humanidad compartida y sabemos que es lo que más, uno de los factores que más ha protegido en el COVID. Y usar incentivos, eso es importante, y luego que haya un alineamiento entre los valores y la cultura que tiene el profesional y la institución en la que trabaja. Y aquí veis, bueno, pues integrar la integración entre el trabajo, que no sea un equilibrio prácticamente malabar, el poder equilibrar el trabajo y la vida personal. Y bueno, facilitar la llegada de fondos. Como digo, yo creo que el programa catalán ayuda en el sentido de que está muy bien y sólidamente financiado, ya forma parte de la cartera de servicios del CaSalud. Por tanto, eso quiere decir que el Departamento de Salud aquí considera que el cuidado de los profesionales es importante y se traduce en recursos, y luego dar recursos desde el pregrado para fortalecer la capacidad de afrontar la adversidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ya el profesional nuevo, del 2.0, debería ser un profesional que nosotros, os invito también a leer el blog que tenemos, decíamos cuáles son qué es un buen profesional en el nuevo modelo. Pues sería una persona que es capaz, esto está tomado de un texto inglés sobre supervisión a los profesionales de la salud, sobre ejercicios, ¿no?, de supervisión individual y grupal a profesionales de la salud. Pues es una persona que es capaz de aprender y desaprender. Lo primero lo tenemos más incorporado, pero desaprender hábitos o esquemas mentales o prejuicios, eso nos cuesta más, ¿no? Pues tienes que ser capaz, en función de las circunstancias, de aprender cosas y desaprender otras. El estilo tiene que ser proactivo más que reactivo, y sobre todo hay que crear espacios de reflexión. Ahora, el otro día estaba hablando con un hospital grande que hicimos una sesión conjunta y me decía que no tenían tiempo para reflexionar, pero hay que crearlo deliberadamente. Y luego el aprendizaje no basta ya, que eso es lo que estamos trabajando con los estudiantes de medicina, que sea solo teórico, sino que tiene que ser incorporado. Es decir, hay que trabajar la regulación emocional, es decir, estrategias, por ejemplo, para notar que no estoy bien y, por ejemplo, darme cuenta de que a lo mejor voy a recurrir a una sustancia para salir del malestar, ¿no? Capacidad de relación, de colaboración, y fomentar la capacidad de sobreponerse a la adversidad, porque forma parte de nuestro trabajo. Y luego me parece muy pertinente esto que dice aquí, que es tomar conciencia de lo que nos lleva a ejercer de manera inconsciente. Esto no es plato de gusto para nadie, porque muchas veces puede ser el afán de protagonismo, restañar heridas en el pasado, etc.
Lo importante es que no es que todos tengamos motivaciones más o menos confesables para ser profesionales de la salud, sino es ignorarlas, porque a veces es verdad que esas motivaciones son las que a veces pueden dar lugar a una patología, que a lo mejor yo me exija un modelo de perfección que no es real, que eso venga de mi vida, ¿no? De mi infancia. Entonces, lo importante es simplemente tomar conciencia de esas motivaciones y cuándo me pueden estar perjudicando o pueden estar perjudicando al paciente. Y lo último ya es que frente a este modelo heroico, yo propongo un cambio un poquito, que es que os lo voy a presentar ahora, que sería cada uno de los términos de esta relación, pues proponer una cosa diferente. Que sería, pues, si estamos en un sujeto autónomo, pues no, eso ya no se sostiene y tiene que ser independiente. Perfecto, tampoco se sostiene. Suficientemente bueno en el sentido de la escuela de relaciones objetales de Winnicott, es decir, como la madre es suficientemente buena, no es perfecta, es la que sostiene a su criatura y también la nutre, ¿no? El trato técnico, es decir, ya se ha desmontado que el trato de calidad sea solo técnico, es decir, un trato de calidad pasa por alta praxis, o sea, la buena praxis pasa por el trato compasivo y humano, sin desdeñar que tienes que controlar lo técnico, ¿no? El éxito como modelo pues es muy complicado porque estamos tratando una materia, como diría Maimónides, que muchas veces no se puede conseguir el éxito y es el día a día, sino trabajar en la recta intención, frente a la inmediatez, los tiempos de cada situación, y eso los gestores también lo tienen que ir incorporando, y por tanto no es un tema solo de gestores, es un tema político. Favorecer la comunicación, es decir, reducir lo máximo que se pueda todo lo burocrático a lo mínimo imprescindible en aras de favorecer la comunicación, cambiar del propio beneficio a la vida buena, que es lo que decían los griegos, ¿no? Y que no es una vida solo para mí mismo, sino la vida buena sobre todo en Grecia era bien común, es decir, para los demás también. Y eso se pierde, eso en la lógica competitiva y acelerada, ¿no? del capitalismo tardomoderno lo perdemos. Y por tanto, asumir los límites, trabajarlos no en plan trágico, que eso los griegos, volviendo a ellos, también lo decían mucho, ¿no? La importancia de conocer tus límites, pero aquí sería asumiendo hasta dónde llego, hasta dónde no llego, cuándo tengo que pedir ayuda, entornos más que competitivos de colaboración, porque al final también tienen mejores resultados clínicos, es decir, apostar por tratar bien, tratarnos bien y tratar bien a los pacientes. Es decir, tratar bien a mis compañeros, a los pacientes y a nosotros mismos, está asociado a mejor praxis en general, a menor desgaste profesional y es mejor para las instituciones, ¿no? Y luego, pues frente a un modelo de la apariencia que siempre es fugaz, como la belleza es marchita, ¿no? Pues apostar por cosas más duraderas, aunque no sean tan inmediatas, ¿no? Para esto voy a decir una frase y aquí acabo, de Ortega y Gasset, es decir, esto solo se consigue, Ortega lo dice muy bonito aquí, ¿no? Es en un libro suyo que es Ideas y Creencias, entonces dice que las ideas se tienen y en las creencias se está. Y yo la leí muy joven esta frase y entonces pensé, bueno, las ideas entonces son como los libros y las creencias es como el suelo que piso. O sea, yo puedo tener muchas ideas maravillosas, muchos libros, pero según me mueva y según el suelo en el que esté, pues obraré o no, ¿no? Entonces, esto que he planteado en la charla de hoy es maravilloso como idea, pero ojalá nos permee como creencias, porque es lo que nos cambia. Es decir, lo que nos cambia es en lo que creemos, que puede ser más o menos inconfesable. Uno puede decir, no, para mí el éxito no es importante, pero a diario demostrar que guía sus pasos, ¿no? Entonces, ojalá este nuevo e insuficiente siempre, ¿no? Por ser humano, paradigma, se convierta en una creencia por la que todos a nuestro nivel y con la pequeña acción que podamos hacer, facilitemos el cambio, ¿no? Que el COVID nos da como oportunidad. Y además esto del cuidado a día de hoy está basado en la evidencia. Cuidarnos y cuidar bien es mejor praxis. Y ya acabo con esta foto del amanecer al lado de la Clínica Galatea, que todos los días me paro un poquito y que, bueno, que están invitados los que quieran conocer o pasen por Barcelona, que nos contacten antes e intentamos, pues, ofrecer hospitalidad y que podáis por lo menos ver la vista. Y muchas gracias.
Bueno, Dolores, acá, bueno, en el Departamento de Psicología Médica hay aplausos. Ellos están silenciados, pero... Ah, que no les oigo, oye, pues ponedme los aplausos. Bien, muy interesante todo lo que nos has transmitido. Bueno, hay aplausos también. Ya veo a Juan. Imágenes. Es por la foto de Evangelina. Realmente introdujiste muchos conceptos que nos dejaron pensando. Y bueno, pero antes de dar paso a la palabra del auditorio y de quizás tengan muchas cosas para decir, tengo que dar paso a la palabra a nuestros panelistas expertos, nuestros 3 panelistas que, bueno, no sé quién quiere comenzar, les dejo como un poco libre, o si no, seguimos con un poco la lista que el doctor D'Apueto había hecho, que bueno, como comenzaba el doctor Fernando Bertolotto. No sé si querés comenzar Fernando, luego el doctor Tomasina y luego el doctor D'Apueto. Así que los escuchamos a ellos y después sí damos paso al intercambio con el auditorio. Bueno, empiezo entonces. No sé si me escuchan. Perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, primero que nada agradecerles por esta invitación y agradecer a la doctora también por esta exposición tan interesante que acaba de hacer, y por todas las cuestiones que planteó que nos ayudan a pensar estos problemas que creo que son efectivamente universales, aunque tienen siempre una expresión muy marcada localmente, ¿no? Por eso me parece que esta perspectiva que se propone de situar el problema o los problemas en su contexto, me parece algo básico y esencial hacerlo, y que sin embargo no siempre se hace, justamente cuando se abordan este tipo de problemas. En todo caso, yo que no soy experto, no me considero un experto. Yo trabajo estos temas desde hace muchos años, porque además de ser licenciado en enfermería, tengo también una formación en ciencias sociales. Dirijo la unidad de investigación de la Facultad de Enfermería antes de ser decano, y allí hemos llevado adelante, incluso con Fernando Tomasina, que está también presente, algunos estudios sobre el impacto de la pandemia en el personal de salud y de enfermería en particular. Y claramente la pandemia aparece también como un disparador o como un acelerador de una cantidad de problemáticas que fueron señaladas aquí, y que, bueno, yo creo que algunas, o la gran mayoría, no fueron, digamos, generadas por la pandemia, pero sí expuestas de una forma mucho más masiva y tal vez aguda, que lo que habitualmente se presentaba, ¿no? Yo quería decir simplemente un par de cositas para compartir algunas ideas que me genera este intercambio. Me parece esencial una de las ideas que desarrolla en su exposición, esto del necesario retorno, aunque yo creo que no se plantean los mismos términos según las categorías de profesionales de salud, porque hay un abanico muy amplio de profesionales que están situados en el campo de la acción de la atención a la salud y en el campo de la salud en diferentes lugares, incluso yo diría en diferentes niveles, con una lectura jerárquica o una lectura organigrámica, digamos, de lo que pueden ser el campo de la salud. Pero bueno, me parece muy importante ese necesario, indispensable ejercicio de volver al ser humano en su ser, recordar que efectivamente los profesionales de salud y su emblema cultural dominante, que es el médico, son seres humanos, efectivamente. Yo diría, tal vez el momento histórico nos ofrece una posibilidad de escapar de aquella situación que caracterizó Ivan Illich en su libro Némesis Médica, ¿verdad? La Némesis Médica, que caracterizaba un poco ese periodo histórico que también fue mencionado aquí, donde el profesional de salud y el médico en particular tenía una perspectiva muy omnipotente, muy
desviada finalmente de lo que es su humanidad. Y que seguramente estaba en la base y está en la base de muchas dificultades que luego encuentra personalmente, porque lo lleva a posiciones y a situaciones que exceden sus propias capacidades y terminan minando completamente su bien vivir, ¿no? Su capacidad de hacerle frente a la vida en buenas condiciones. Decía, y se nombró a Heidegger, a saber vivir para poder morir, ¿verdad? Sé que eso es algo muy profundo que fue planteado y que es un tema que en los profesionales de salud raramente se aborda, ¿verdad? Y no se aborda tampoco en los procesos de formación. Que relevo de lo que se acaba de comentar es que efectivamente en las escuelas de los profesionales de salud no se abordan y se aprenden en la cancha, jugando, ¿verdad? Y sufriendo, y muchas veces se termina una carrera profesional más o menos abortando una posible profesional de una forma catastrófica, porque justamente no estamos dotados, no estamos con herramientas, con conocimientos básicos a veces, que tampoco la vida moderna nos enseña, ¿verdad? Estamos en un contexto cultural donde los procesos de individualización y de aprendizaje colectivo también no, han sufrido cambios enormes y muchos de los paradigmas justamente que nos ayudan a pensar y a entender estas cosas han sufrido y sufren muchas dificultades de funcionamiento, ¿no? Porque tienen categorías que ya no son operativas para entender lo que está pasando. Entonces, me parecía eso importante. Justamente nosotros estamos aquí, permítanme una anécdota, pero estamos ahora en la ciudad de Salto, que está al norte de Montevideo, en Uruguay, lanzando una campaña de la Facultad de Enfermería que se llama Enfermería se cuida, y que tiene mucho que ver con lo que se está hablando acá, que tiene que ver con el sufrimiento, el malestar y las dificultades de vida que estamos constatando en nuestra facultad, como en otros servicios de la Universidad de la República. Sabemos que es un problema también mundial, pero nosotros quisimos enfrentarlo y hacerle, tomarle su complejidad también. Entonces estamos lanzando una actividad para pensar estos problemas y ver de qué manera podemos colectivamente abordarlos de manera a poder encontrar también esa otra dimensión que la doctora mencionó, es salir un poco del paradigma de la patologización y por lo tanto del enfoque exclusivamente clínico individual, ¿verdad? Y buscar en el colectivo una parte, no solamente del problema, pero también de la solución. Yo pienso, la hipótesis de este programa es que el colectivo, en su diversidad, en su heterogeneidad, no solamente contiene, sino que también es el que nos hace como seres humanos. Nosotros somos seres sociales. Si ese conjunto de otros con los que convivimos no existe o no permite entender que existo, es catastrófico, ¿no? Nos destruye como personas. Entonces, muchos elementos, creo que hay un micrófono abierto. Ya está solucionado. De esta problemática que estamos intentando humildemente abordar aquí en la Universidad de la República, en la Facultad de Enfermería, invitando a todo el personal, docente, no docente, estudiantes, a hacer lo que decía la doctora en su checklist de cosas a hacer, ¿verdad? Primero que nada, sentémonos a pensar juntos de cuál es el problema. Vamos a correr a dar soluciones a cosas que no terminamos de entender, y muchas veces estamos funcionando de una forma inadecuada, sea a través de psicofármacos, o sea a través de organización, o de medidas políticas, o de consignas, que finalmente terminan contraproduciendo. Así que a mí me parece que este enfoque que está planteando está muy bueno, tendría muchas cosas más para
para discutirlas, incluso conceptualmente, sobre el concepto de nuevo paradigma, pero lo que me importa es que sigamos avanzando. A mí me parece que es muy fermentado lo que está tratando, porque es autocrítico y es crítico, y a mí me parece que las cosas pasan por ahí. Tenemos que avanzar en esta nueva era de relaciones humanas y ver cómo nos cuidamos entre todos, y en particular los profesionales de salud, cómo pueden ellos, cómo deben cuidarse para poder cuidar, que eso es seguramente no se cuida, no cuida bien. Y eso, como decía, la evidencia y la experiencia clínica y la experiencia social lo muestra y lo demuestra todos los días a nuestros servicios de salud, desgraciadamente. Desgraciadamente nuestros servicios hoy están cuidando, al contrario, están descuidando, y es muy grave. En todo caso, en Uruguay yo creo que tenemos mucho más para progresar, hay esfuerzos importantes que se están haciendo, pero tenemos que trabajar en la calidad de la atención, y la calidad de la atención pasa por ahí. Pasa por a Uruguay se le llamaba un cambio de modelo de atención, que tiene que ver con todo esto. Bien, discúlpeme si fui medio impresionista en mis comentarios, pero muy rico, muy interesante, y le agradezco la contribución. Bueno, muchas gracias, doctor Bertolotto. Hay una pregunta, pero la dejamos para luego que el doctor Tomasina y el doctor Apueto hagan sus comentarios. Luego pasamos a la pregunta. Le damos la palabra entonces al doctor Tomasina. Adelante, Fernando. Gracias. Bueno, primero expresar el placer de estar participando de esta actividad, y realmente me sentí, y voy a hablar desde lo individual ahora, muy en sintonía con lo que expresó realmente la doctora en cuanto a la importancia del tema, digamos, de cuidar y cuidar al cuidador, esta expresión que frecuentemente utilizamos. Y sobre todo, lo que me pareció relevante es justamente esta necesidad de tener espacios reflexivos, que el trabajador, porque el trabajo en sí es colectivo, es una actividad social. En el marco de ciertos paradigmas de la posmodernidad y el énfasis que decía Bertolotto en cuanto a lo individual por encima de lo colectivo, hay como una pérdida de ese sentido de la importancia del trabajo como espacio social, donde construimos relaciones, donde generamos vínculos. La pandemia las medidas sanitarias que se tomaron en general, no digo en los trabajadores de la salud en particular, pero en general, algo de eso generó de aislamiento y de pérdida de sentido de pertenencia del colectivo. Y eso me parece que es parte de lo terapéutico, digamos, de pensarnos integrantes de un colectivo y de entender la lógica de nuestro trabajo con ese sentido social, pero integrado grupalmente, ¿no? Como trabajo de equipo. Y me parece que en la conferencia, en la brillante conferencia, se hizo hincapié en recuperar también el sentido social del trabajo colectivo, y en particular en el sector salud. Y yo creo que ese es un primer elemento. Salir de aquello de que los logros nuestros son individuales. Hay una contribución sin duda individual y un sentido como tal individual, pero básicamente es un logro colectivo. El otro componente que a mí me parece a resaltar es que tiene que ver con esto de cambio de paradigma, de no pensarnos desde lo individual, sino que más allá de los problemas que podemos individualmente tener, somos en gran parte resultantes del contexto y de determinantes que están en la esfera social, política, colectiva, digamos, como tal. El modelo de organización del sistema sanitario repercute en nosotros, y de alguna manera tenemos que pensar desde lo estructural también. Es decir, es necesario contar con recursos destinados a atender al colectivo y al trabajador como tal, que no es un problema por lo individual, que no es un problema
estrictamente individual, sino que es un problema que tenemos que asumir como colectivo, como organización, como sociedad. Es decir, es un tema de salud pública. Me parece que ese es el otro aspecto, o por lo menos que resalto, y supone destinar recursos. No es solamente el eslogan, cuidar al cuidador, tendremos determinadas acciones. Tenemos que actuar también. Y esos recursos suponen, entre otras cosas, modelos de organización que sean respetuosos de los tiempos individuales y familiares y colectivos, digamos. Y ahí, obviamente, estamos hablando de un nivel estructural de determinantes que están en la esfera del modelo de organización. Tenemos que hacer una organización, al decir de la OIT, que apunte al trabajo digno, decente, que evidentemente si la organización precariza nuestras condiciones de trabajo, no estamos atendiendo al concepto básico de la dignidad en el trabajo. Y en esto de lo estructural yo quería hacer un aporte, porque también acompañando ciertos paradigmas, ha habido un énfasis en la calidad, pero en la calidad mirada en la excelencia, mirada estrictamente en lo individual. Tenemos que ser todos excelentes. Y recuerdo a Vicent de Galouchac en su trabajo El coste de la excelencia. Es decir, hay modelos de evaluación que hacen énfasis en lo individual y la exigencia por la excelencia, que es utópica y que es transitoria y que somos finitos y que tenemos necesidades, lleva a un alto desgaste psicofísico de los trabajadores en general, en los modelos manageriales, gerenciales, que han migrado en esto de las transiciones y de los cambios, muchas veces en los modelos de atención a la salud y en la forma con que se organizan los modelos de organización. Y ahora, recuperando algunos conceptos de Schur, de Christopher de Schur, desde la psicodinámica del trabajo, él hacía énfasis en la importancia de la evaluación por encima de lo individual, del colectivo, del resultado. Lo que tiene que ser excelente es el trabajo del grupo, del equipo, no tanto en lo individual, que carga tanto en el desgaste psicoemocional al individuo en esa carrera de ser excelente, que el propio Vicent de Galouchac, en su artículo sobre el coste de la excelencia, decía: es transitorio y uno es excelente, llega al último escalón de esa carrera hasta que viene otro y lo desplaza. Entonces esa situación, creo que nosotros tenemos que recuperar el sentido colectivo, y la evaluación tiene que estar en calidad, pero relacionada digamos, al valor de la organización en su conjunto como objetivo de la organización. El otro aspecto que quiero resaltar de la conferencia es que se analizó, se reflexionó sobre aspectos, digamos, generales, pero después se terminó con planteos concretos que no son recetas, pero que son elementos concretos para decir, bueno, pero ¿cómo podemos avanzar ante este problema? Y de ahí quiero resaltar el planteo de generar espacios de reflexión. En esto de la posmodernidad y del hipermodernismo, que todo corremos y que rápidamente es todo fugaz y transitorio, tenemos pocos espacios para reflexionar. Y en el trabajo en salud hay una gran carga emocional, porque nos vinculamos con personas en sufrimiento, y muchas veces debemos esconder nuestras emociones, y esa gestión de la emoción sin tener espacios para poder verbalizar el sufrimiento es crítica, y es parte del sufrimiento que tenemos como colectivo en salud. Entonces, tener la posibilidad de generar espacio para la reflexión, para la circulación de la palabra, al decir de Schur, en espacios, en grupos, es algo
que contribuye al bienestar. Entonces, en esa lógica me parece que estuvo expresado de alguna manera en la conferencia, en la excelente conferencia, vuelvo a insistir, de la doctora. Agradezco la oportunidad de estar entonces, y lo único que lamento que hace un mes estuve en Cataluña, estuve en Barcelona y no tuve la oportunidad de conocer la experiencia en particular. Estaba de licencia igual. Disfruté mucho de esa ciudad. Hay que volver. No sé si puedo añadir algo o... Bueno, yo iba a decir que seguramente Dolores tenía algunos comentarios en relación a lo que había dicho el doctor Bertolotto y el doctor Tomasina. Bueno, adelante, sí, por supuesto, sí, por supuesto, y después le damos la palabra al doctor D'Apueto, y antes tenía algunas lecturas en el chat, y además también resaltar la importancia de que, bueno, hay muchas profesiones aquí presentes, cosa que eso también hace al intercambio de la riqueza de esta actividad, y también personas de Chile, de Brasil, que nos están acompañando como integrantes de diferentes programas que también se dedican a el bienestar de los equipos de salud. O sea, quería destacar un poco eso, pero te doy la palabra a Dolores y después le damos la palabra al doctor D'Apueto. Después paso a leerlo del chat. Muy bien. Adelante, Yo Dolores. seré breve en honor a Baltasar Gracián, ¿no? Que era el que decía que es bueno si breve 2 veces bueno. Seré breve. Bueno, primero a los 2 discursores daros las gracias por vuestros parabienes y también por vuestras reflexiones. Yo creo que en relación con las dos, ¿no? Ha habido un elemento en común, que es la importancia de crear espacios de reflexión. Puede ser la primera acción posible, es decir, plantear en mi trabajo, crear un espacio de reflexión contra viento y marea. A lo mejor puede ser quincenal y puede ser 1 hora, pero es más que como una idea que se traduzca en acción. Y yo creo que lo que nos cuesta es que desde la modernidad estamos en una lógica en la que lo excelente es lo productivo, es decir, lo que produce. Y entonces la lógica de la crítica o la lógica de la crítica racional y la lógica reflexiva es una lógica no productiva. Es decir, no productiva en el sentido de que puede ser que no de nada de sí, más que simplemente un espacio de catarsis o de humanidad compartida, ¿no? Entonces es muy difícil lo que ocurre cuando yo quito el esquema ese de cómo evoluciona la relación asistencial, es que cuando en la primera crisis del estado del bienestar entra el gestor y nos burocratiza totalmente, entramos en el modelo de producción. Entonces, no sé si os pasa a vosotros, pero a nosotros tiene que haber un incremento indefinido de la cantidad asistencial, los términos de calidad no son en términos de humanización, son en términos importados de modelos productivos que valen, por ejemplo, para las cadenas de montaje de coches. Entonces, claro, la reflexión de fondo es que los sistemas de cuidado en las sociedades incluyen la crianza de los niños, el cuidado de los mayores, el cuidado de la salud, se rigen por una lógica que no es una lógica productiva, no lo es. Obviamente hay unos recursos, hay que gestionarlos bien, pero hay que introducir, por decirlo así, un tipo de lógica diferente. De la misma manera que cuidar al que cuida, hombre, yo cuando voy al gestor se lo defiendo con la evidencia científica y le va a salir rentable, pero aunque no fuera así, socialmente hay que intentar plantearlo. Y es ir contra el espíritu de los tiempos, porque cualquiera de nosotros, tú has dicho, dice, la excelencia, claro, la excelencia para la modernidad y la hipermodernidad es la productividad, es el éxito. Y la excelencia, por ejemplo, para los griegos era la implicación en el bien común, el más virtuoso, es decir, por eso ahora se recaba, ¿no? Y con respecto a enfermería, muy bello también. Enfermería es la que a los médicos nos enseña la ética del cuidado, ¿no? Nos la reivindica. La ética de las virtudes, pero de virtudes comprometidas en lo comunitario. Entonces, el modelo de excelencia que tenemos es del sujeto moderno self-made, que es ajeno a esto que habéis planteado vosotros. Con lo cual, es como si, ¿cómo os diría? Es como si estuviéramos respirando una atmósfera y tuviéramos que crear una atmósfera algo diferente, volviendo a cosas que son antiguas, por eso lo del eterno retorno. Cuando Nietzsche dice, oye, el eterno retorno, ¿no? O toma Heráclito, ¿no? No lo dice con nostalgia.
Dice, es que hay cosas del pasado que hemos perdido. Por ejemplo, el sentido comunitario. El sentido comunitario se ha ido estirpando en la evolución de la modernidad. Entonces, la idea sería, ¿cómo se hace? Pues no hay quien convenza a un gestor de que hay que crear un espacio de reflexión, pero hay que crearlo. Y habrá que ser creativos para ver cómo lo hacemos. Yo, por ejemplo, he creado un espacio en medio de las consultas. Le he puesto un nombre muy burocrático, que es espacio burocrático, pero es un espacio reflexivo individual. Entonces, se lo he metido al gestor, que es un espacio burocrático. Pero bueno, quiero decir que hay que ser creativos en ese sentido y descender acciones concretas. No se puede ir corriendo, pues hay que crear espacios en las agendas. Hay que crear un espacio de reflexión, pues uno cada 15 días o una vez al mes. Y vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Y es ir contra la atmósfera dominante. Yo creo que esa es de la que nos cuesta salir. No sé si agradeceros muchísimo porque me habéis dado mucho. Yo estaba apuntando todo el rato. Y ya no le quito tiempo a Juan, que si no... Sí, le damos la palabra a Juan. Adelante, Juan. Acá queremos escucharte a vos, Dolores, porque entre nosotros podemos escuchar frecuentemente. A ver, cuando no es la primera vez que escucho a Dolores dar una conferencia, cuando ella da una conferencia con toda su formación filosófica, cualquier comentario que uno haga después va a ser reduccionista. O sea que, pero como no comparto esa formación, o sea que, por favor, disculpen. Sé que hay gente con formación psicológica y filosófica en el auditorio que después me va a ayudar a entender algunos conceptos que vos dijiste, me van a tener que ayudar a comprenderlos más en profundidad. Entonces, de lo que dijiste te voy a decir algunas cosas que resuenan. Una de las cosas que estamos viviendo en este cambio de paradigma, yo lo identifico en este pasaje de la deidad al ideal de médico de excelencia, y lo que se sufrió en eso, y la nueva postura de las nuevas generaciones. Y esto está generando acá un conflicto intergeneracional muy claro, con un desmerecimiento de la postura de los profesionales más jóvenes, que no están dispuestos a repetir el modelo de sus antecesores, que tenían el progreso individual como única meta, la ganancia económica, el bienestar financiero y descuidando la vida personal. Entonces, cuando los jóvenes dicen, no estoy dispuesto a repetir esto, no quiero para mí lo que vi en estos médicos que ahora tienen 60 años y que están insatisfechos con su vida, y que muchos de ellos tienen vidas miserables a pesar de que tuvieron carreras muy exitosas, entonces son desvalorizados, diciendo, los jóvenes son haraganes, los jóvenes no quieren trabajar, los jóvenes no están a la altura de la formación, y no quieren hacer guardias, y entonces hay como un desprecio de toda esta postura, que los jóvenes no están respondiendo a modelos sociales que son de su tiempo. Están viviendo con el espíritu de los tiempos actuales, que son jóvenes, no son hipsters, porque no se puede ser hipster y médico, pero están en contacto con un entorno que está promoviendo otros valores, de encuentro personal, de otras metas en la vida, de dedicar tiempo a otras actividades, no precisamente la familia, porque no están demasiado preocupados en construir familia, pero sí en tener otros tiempos para sí, y esto creo que lo tenemos que respetar y no desvalorizarlo. Después, el otro tema es la inercia institucional y organizacional. Hay una inercia de las instituciones, hay una dificultad de adherir a propuestas de cambio. Y yo tengo que destacar acá, ya que tenemos dos decanos, un decano actual y un exdecano, la importancia de los líderes. Considerados como motivadores y promotores. Me parece valiosísimo que sea el decano de la Facultad de Enfermería el que diga, estamos entrando en una propuesta de cuidado, de enfermería se cuida. O sea, me parece que eso es de un valor increíble, porque sin los líderes no se puede hacer. ¿No? Y acá hay que reconocer que yo creo que la Facultad de Medicina, me voy a pasar un poco la mano por el hombro,
hace años que empezó a hacer un proceso de cambio y que no fue casual que estos procesos de cambio se hicieron durante el decanato de Fernando Tomasina. Y si miramos ahora con una perspectiva, no estamos en la misma facultad que teníamos hace 10 o 12 años. Tenemos un montón de instancias que están enfocadas en el cuidado. Desde clases en el pregrado que tienen que ver con el autocuidado, todavía no tenemos el autocuidado como una materia en la currícula de los estudiantes, ojalá lo tengamos como optativa en el próximo tiempo. Creo que el rol de salud ocupacional, participando de todas estas instancias que tienen que ver con el bienestar, no solamente con los contaminantes en el ambiente de trabajo, las radiaciones ionizantes o los contaminantes químicos, sino también enfocando desde esta visión de Fernando mucho más sistémica en el bienestar y en el sistema, en las organizaciones de los equipos. Eso me parece que ha sido un aporte notable. Quiero destacar el trabajo que se está haciendo en el proyecto ECO de teleclínicas. Tenemos una teleclínica mensual. Las teleclínicas ECO son unas teleclínicas de formación que tienen como finalidad acercar a los profesionales que trabajan en el primer nivel con los expertos que trabajan en el tercer nivel. Normalmente se plantean situaciones clínicas que son de VIH, de infecciones, de cuidado paliativo. Y en esta teleclínica, que es el último martes de cada mes, a las 7 de la tarde, los estoy invitando, la situación clínica que se presenta es una situación del personal de salud. A veces es un tema de enfermería, a veces es un tema de los estudiantes, a veces es un tema de los residentes, a veces es un tema de conflicto entre los integrantes del equipo. El último mes fue la trabajadora social. Este mes va a ser temas de residentes, en fin. Y eso genera una instancia de reflexión muy útil porque aparte participan distintas profesiones. Terminamos con un espacio además de refrescar, de regenerar, o sea, no solamente estamos hablando de bienestar y reflexionar, sino que además queremos tener una instancia de distintas comisiones que se han generado en la facultad y que apuntan al bienestar, desde el equipo técnico de violencia, acoso y discriminación, el observatorio de comportamientos profesionales, la comisión de bienestar de residentes y posgrados de la escuela de graduados. O sea, creo que hay una preocupación de la institución por estos temas, y en esto el rol de los líderes ha sido fundamental, porque si los líderes no apoyan, lamentablemente los procesos se trancan, y eso lo dice Jana Fell muy claramente en su trabajo. No sé si vos estás de acuerdo con eso. Y el otro punto es que uno tiende rápidamente a enfocar en el nivel individual, hacer talleres de mindfulness bueno, pero que esto de generar instancias de reflexión que apuntan más a lo individual y grupal no puede descuidar en los temas del sistema de salud. Por ejemplo, ¿quién financia los recursos para estas cosas? Y la organización de los equipos. Hay cosas de la organización del trabajo. Esto nos enseñó Fernando. Somos trabajadores, no nos podemos olvidar de eso. Y hay cosas de la organización del trabajo que generan malestar, y que hay que no solamente hay que tratar el síntoma, sino que hay que tratar las condiciones que lo están generando. Y que muchas tienen que ver con temas de la organización. En fin, destacar esto, ¿no? Como las dificultades para el cambio, pero también destacar el proceso de cambio como para alentarnos a que tenemos cosas como para seguir trabajando, que no estamos partiendo de cero, y que la pandemia no nos encontró, por lo menos en Uruguay, no nos encontró mal parados, porque nos encontró con un sistema nacional integrado de salud fuerte, que respondió bastante bien, o que digamos que respondió muy bien, y quizás que lo que no estamos atendiendo es a los otros, que a pesar de eso, igual hay un malestar que todavía persiste y que tenemos que seguir atendiendo, y que el sistema no era perfecto y que hay muchas cosas para mejorar como para prepararnos ante futuras crisis. Bueno, agradecerte muchísimo, y te ocupé demasiado tiempo, pero bueno, son muchas las reflexiones que a uno le viene después de muchos dolores.
Bueno, muchas gracias, Juan. Sin duda que hay muchas reflexiones y me parece que hay personas que quizás quieran hacer algún comentario, Dolores, antes de darte las palabras de cierre, porque bueno, estamos en la hora, pero quizás haya como algunos minutos más de extensión de la actividad. Voy a pasar a leer los chats, si me permiten. Bien, bueno, hay muchos. Bueno, excelente contenido, motivadoras para seguir reflexionando y trabajando en estas pequeñas grandes acciones diarias que terminan inclinando la balanza hacia los cambios. Para el doctor Bertolotto, había una pregunta: ¿en qué consiste la campaña Enfermería se cuida? Que luego le vamos a dar la palabra si es posible. ¿Qué tipos de acciones lleva a cabo esa campaña? Luego tenemos un comentario de María Noel Close. Muchas gracias a la doctora Braque Hayes, a la colega Cecilia Durán y a los comentaristas por esta instancia reflexiva. A modo de comentario, en algunos sistemas de salud en Uruguay, en la evaluación del desempeño profesional, priman los resultados visibles, el número de consultas en minutos cronometrados, y no se contempla muchas veces todo el esfuerzo que moviliza un trabajador, la complejidad de casos, la calidad de la atención, lo que genera angustia y frustración en el intento de construir la obra colectiva y el bien común. Luego Nicole Hornblas, bueno, me pareció excelente la exposición de la doctora Braque Hayes, como psicóloga desde hace 30 años en un servicio de salud, dentro de una institución pública que no es específicamente de salud. Hace casi 15 años que estamos solicitando ayuda a las autoridades para que se evalúe a los trabajadores de la salud por la cantidad de licencias médicas, ya que en aquel entonces se daban. La idea era justamente modificar la forma en que la institución manejaba el paria de la salud. Luego de mucho tiempo se logró que realizaran un estudio donde el resultado fue que la mayor parte del personal tenían un índice muy alto de burnout y la minoría, casi nula, no lo tenía. La institución no permitió que se nos dé el resultado de los trabajadores, seguimos cada vez peor, varios se enfermaron, otros se jubilaron, varios de licencia, pero la institución huyó de repensar qué pasaba. Coincido en lo que se busca es la cantidad y no la calidad, bueno, un poco lo que están diciendo, excelentes exposiciones. Nicole también dice: la reunión del personal de salud sin una coordinación y sin una cierta frecuencia, creo que no duraría demasiado, serían muy catárticas, como decía también hace un rato Dolores. Juan Andreu, gracias a una propuesta simple que estamos levantando como para iniciar el cuidado de los trabajadores de la salud, es generar un programa de vacunación durante su vida laboral. Tristemente en nuestro país no existe un programa de formación en medicina del trabajo. Está en Chile. Juan Andreu está en Chile. Él está en Chile. Ah, bueno, bien, bárbaro. No sabía eso yo. Ángela Machado, excelente actividad, gracias. Laura Moller, supongo coincido. Nicole, contribuye que haya apoyo técnico que sostenga y profundice. Juan Diana, excelente actividad. Bueno, coincido que lo urgente es formar líderes en equipo de salud. Bueno, un poco era ponerme al día. Bueno, Sandra Ferrari, muy buena exposición. Felicitaciones a todos los disertantes. Seguimos en un camino en construcción. Importante dar espacio a la psicología social desde la dinámica de grupo operativo para tomar conciencia y quienes cuidan a los que cuidan. Un poco cerrando el chat. Y bueno, y damos algunos minutos más, si nos permiten, y si algunos pueden mantener unos minutos más esta actividad. ¿Algún comentario que ustedes quieran realizar? Le damos la palabra a los que están, a las y los que están aquí presentes. Alison López, estás levantando la mano. Adelante, sí. Alison. Hola. Quería hacer un comentario un poco optimista de que me toca acá en Uruguay de cerca, por el trabajo de mi marido, vivir lo que es que él trabaje en un equipo multidisciplinario donde el abordaje de los pacientes se hace con equipos que a veces son de hasta 50 personas, porque me estoy refiriendo específicamente a la parte de trasplante hepático que hacen, y donde los ateneos son desde el psicólogo, la psiquiatra, el asistente social, el administrativo, la nurse, los hepatólogos, los pediatras, los cirujanos, un equipo que no sé si en Uruguay
indudablemente seguro no hay otro con esa cantidad de personas trabajando y discutiendo, pacientes, y respaldándose y confraternizando cuando todo sale bien y cuando hay malos resultados. Y entonces a veces yo le digo, vos no te vas a trabajar, aunque se vaya a hacer una cirugía de 10 horas, de 12, otra atrás y todo, te digo, te vas con tu grupo de amigos. Y que esa realidad de trabajar en un equipo multidisciplinario en Uruguay es posible. Y que es fundamental, porque a veces decimos, qué difícil mirar un paciente complejo, alguien solo estar mirando la tomografía de un paciente, por ejemplo, y tener al paciente ahí, mirar para atrás y sentir que se está solo. Es como abordar algo así que en otro lado se aborda entre 50. Eso, de que en Uruguay es posible lograr equipos así y es fundamental para poder disfrutar lo que se hace y para hacerlo bien, y para seguir adelante. Y bueno, y justamente ellos tienen hace unos 2 años, creo, una materia que creo el coordinador estaba por acá, Martina Bellera, que es de humanismo, una materia una optativa en la Facultad de Medicina, que bueno, que es increíble que no tuviéramos, y que por suerte hoy se concretó, y que hace al humanismo en todo, en lo que somos atendiendo a los pacientes, pero interactuando en el equipo también. Y que eso repercute, porque obviamente ninguno de nosotros empezó la carrera de ninguna de las que son para asistir personas, pensando en que un día iba a estar enojado, malhumorado. Son cosas a las que bueno, nos va llevando la realidad del multiempleo, que a veces el propio personal de la salud es el primero que se opone a combatir el multiempleo, y bueno, los desgastes de las guardias, de muchas horas de atención, de todo, pero creo que en esencia todos empezamos estas carreras viéndonos como atendiendo humanamente y relacionándonos humanamente con todos los que nos rodean. Y bueno, quería destacar eso, como 2 cosas para el optimismo de que bueno, de la realidad que se puede cambiar, y que bueno, que hay gente trabajando para cambiarla también. Gracias y felicitaciones por toda la presentación. Yo quería apuntar una cosa con lo que has dicho, es un breve apunte bueno, felicitarte por la visión optimista. O sea, yo soy aristotélica, entonces soy muy de lo posible y de que la reflexión no solo debe ser catártica, sino que debe seguirse de acción, ¿eh? Y por tanto, cuando se han planteado grupos, hay muchas metodologías, ¿eh? Puede haber grupos pues, más de tipo operativo, que lo he leído ahí en el chat y demás. Lo que sí quería decir en relación con lo que acabas de comentar es que los talleres que estamos haciendo con los estudiantes de medicina, hacemos en cuarto de medicina el médico como individuo, en el vis a vis con el paciente y consigo mismo, pero luego el médico en equipo. Es decir, también reflexionar sobre la extensión, porque cuál es nuestra experiencia, no sé si os pasa a vosotros también, pero el gran motivo de las demandas a veces no es tanto la sobrecarga asistencial, sino las tensiones dentro de los equipos y propias de las instituciones. Es decir, por decirlo de alguna manera, incluso llevamos mejor, no sé, de atender 60 pacientes es una barbaridad, un médico de cabecera, pero muchas veces la fuente de malestar está en esa convivencia, que no se cuida, en los equipos que no están bien. Entonces, por ejemplo, si hay un equipo protector, como el que has descrito tú, eso es un factor tremendamente protector de burnout o de queme profesional. Por eso he dicho tratar bien, tratar a nuestros compañeros bien y tratar a los pacientes bien. Que generalmente pues, la publicación es siempre de tratar al paciente, pero no. El otro día en la Facultad de Medicina decía una chica que me llamó mucho la atención. Digo, bueno, ¿cómo ser un buen médico? Dice, es que hay que ser educados, es decir, hay que ser corteses, hay que intentar crear buen ambiente. Y eso es buena praxis también. Decirte eso, que estamos trabajando para que no se vean. Yo les digo, ustedes no van a tratar con Mr. Harrison o con Mrs. Harrison, que es el famoso libro de medicina, sino que ustedes van a tratar con muchísima gente que se levantará cada día con un pie y que tiene que sacar un trabajo en común. Bien, bueno, gracias Alison, gracias Dolores por las respuestas, y vamos a darle la palabra a Juan Andreu,
y quizás tenemos que ir cerrando, porque ya estamos un poco pasados, y le vamos a dar como unas palabras de cierre a Dolores, si nos permite. No sé si alguien más quiere hacer un comentario final. Adelante, doctor Andreu. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Dolores por la fantástica exposición y contarles que desde el Colegio Médico de Chile, en su Asamblea Nacional, que fue hace unas 2 semanas atrás, uno de los temas centrales fue instalar el cocuidado de los trabajadores de la salud. Y una de las cosas que decidimos sin saber fue que, si bien veíamos muchos modelos en muchos países respecto a instalar el cuidado de los que cuidan, partimos por la experiencia que teníamos, que rescatamos. ¿Ya? Tenemos un grupo de anestesistas que llevan alrededor de 20 años en forma anónima rescatando a los adictos a opioides, no solamente médicos, sino que todos los que trabajan en paliativo y en pabellones. Y esto lo han hecho y han generado su propio modelo de atención y de solución de los problemas en forma absolutamente voluntaria. Y para nosotros como Colegio Médico fue un ejemplo de que dentro de nuestro propio país hay gente que se ha preocupado sin quizás mirar otros modelos y buscar una solución para estas personas. Por eso como Colegio Médico de Chile estamos desarrollando un programa y que le pediría a Dolores que en algún momento pudiese actuar como revisora de este programa de bienestar que queremos instalar para los trabajadores de la salud, que partimos desde lo más doloroso que es perder a un adicto a opioides. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y a tu disposición para lo que yo pueda ayudar, y de verdad que al final estos espacios en los que ves que en otros sitios u otras personas, ¿no? Al final la reflexión es poner en común, no es tanto debatir, ¿no? Estamos acostumbrados a lo agónico, ¿no? Del debate, sino a veces poner soluciones en común, pensar todos juntos, ¿no? Y a veces encontrar pequeñas brechas, ¿no? O por ejemplo, una colaboración con Chile, o hablar con Eloisa y Juan, ¿no? Y pensar opciones a vuestra disposición de ti, por supuesto, y gracias por tus palabras, y de todos los presentes. Aquí mandáis un correíto a Galatea y me lo hacen llegar. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Andreu. Y bueno, quizás Dolores, quieras dar como algunas palabras de cierre. Nos has dicho mucho, nos has aportado muchísimo, y creo que además me quedo con el concepto de que las ideas son muy buenas, pero después hay que llevarlas a la práctica, y eso es muy difícil, lleva mucho tiempo, y bueno, y creo que se precisa mucha gente, se precisa el equipo para poder llegar a que lo que se plantee sea posible. Te dejo la palabra, Dolores, de cierre. No sé si Juan, que un poco fue también el que inició esta idea, esta actividad, fue uno de los ideólogos de esta actividad, y sin duda quizás tengamos alguna otra parecida para poder trabajar en esta temática que, bueno, que está en construcción, como muchos de ustedes decían. Adelante, Dolores. Pues nada, agradeceros a todos la participación, el entusiasmo mostrado, sobre todo porque yo gano en directo, no en belleza, sino en capacidad comunicativa, gano mucho en directo. O sea, que esto de lo telemático es criminal. Bueno, ofrecerme a lo que necesitéis, queráis consultar, o bien directamente a Juan, o bien escribís a la clínica, que hay un email. Y al final, la vida es muy breve, eso lo sabemos todos, no nos lo creemos tanto, pero nacemos y morimos a diario y se pueden hacer cosas. Yo creo que a veces no hacen falta grandilocuencias, sino acción posible en el medio que estés. Y en eso os invitaría a no desfallecer, porque el nihilismo actual es ya no se puede hacer nada, ya está todo hecho. Pues no, a lo mejor este espacio nació de decirle a Juan, oye,
tal, no sé qué, pues hacemos una charla. Y entonces al final ocurre esto que ha ocurrido hoy, que podría no haber ocurrido, ¿no? Animaros, ¿no?, a la acción posible, por pequeña que sea, y a vuestra disposición para compartir desde aquí lo que podamos y también enriquecernos de lo que vosotros podéis transmitirnos desde allí, ¿no? Bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan me hizo gestos como que no, pero capaz No, que... pero quiero decir algo, sí. Bien, adelante, Juan. Primero voy a poner en el chat el correo. Sí, claro, lo pongo aquí con mucho gusto. Pongo el Tengo mío. un apellido muy raro. Pero que se dice Pero fácil. os lo pongo aquí para el que quiera. Se escribe. Y lo podéis escribir. Yo suelo ser lo más diligente que puedo con los emails, porque me parecen como las cartas de nuestro tiempo, entonces suelo contestar. Me lo tomo. Quiero lanzar dos ideas. Una es volver a tener un encuentro presencial, jornadas de bienestar profesional. Las anteriores, que fueron 3, internacionales las 3, tuvimos la posibilidad de tener a Dolores y a otros compañeros de España en forma presencial acá en el 2019, después fue virtual durante la pandemia. Esto podría ser una nueva jornada. Tenemos a Martín Everett en el auditorio, que integra el Consejo del Directivo del Colegio Médico, hacer las próximas jornadas el año que viene con presencialidad, y donde vengan los compañeros de Chile y de Brasil, como ya ha ocurrido antes, de Argentina, con Silvia Ventolila, que hoy no sé si está, pero que siempre está presente. O sea que quizás para favorecer la comunicación tuya y que ganas en presencialidad, vamos a tratar de impulsar la idea de, en algún momento del primer semestre del año que viene, retomar las posibilidades de un encuentro regional o iberoamericano acá en Montevideo. La segunda propuesta que tiro es avanzar en una materia optativa de autocuidado, como están proponiendo las escuelas de medicina en el mundo, es que esté en el currículum de los estudiantes una materia de autocuidado, y perfectamente podría ser, le digo a los dos Fernandos que están en cargos en la universidad, a pensar en una materia optativa que podamos hacer entre las dos facultades de enfermería y de medicina sobre autocuidado, y que pueda ser como una materia optativa acreditizada para ambas carreras. No sé si estoy delirando, pero me parece que por tirar ideas no va a ser, porque como dice Dolores, esto que vivimos hoy en un momento fue una idea. Y de las ideas a las creencias, cosa que después los filósofos me van a explicar, pero esto puede ser más que una idea, puede ser una creencia de que esto es posible, como decía Alison, son posibles cosas y me parece que pueden ser. Así que dejar esto como planteado para el año que viene. A Juan Andreu le puse ahí el correo electrónico, me gustaría que nos comunicáramos, porque creo que tenemos experiencia para compartir. Está por ahí también Acuña, o estaba en un momento, que estuvo en las jornadas anteriores y que te puede contar más de cerca la experiencia de esos encuentros. Así que nada, agradecer y dejar esto planteado para el primer semestre del año que viene. Bien, bárbaro. Sí, me parece una fantástica idea. La Sociedad de Psicología Médica puede aportar también en algún aspecto. Bueno, agradecer a todas y a todos la participación en esta actividad. Creo que es el primer foro internacional para nosotros, y en conjunto con el programa de bienestar en salud. Por eso decía primer foro, pero quizás pueda haber otros, y quizás el segundo sea en forma presencial, como decía Juan. Hay un chat que me importa leerlo, que es de Dolores, que no sé si lo querés decir, Dolores, que tú sos la portavoz, pero... Yo soy la portavoz de un equipo maravilloso y enorme. Si entráis en la web, veis psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, neuropsicólogos. Yo soy solo la portavoz, eso no lo he dicho porque tenemos la foto desactualizada y la vamos a hacer ahora post pandemia, porque no nos podemos encontrar todos. Pero bueno, transmitir que tenemos un equipo muy grande e interdisciplinar, que podéis visitar la web, y que no solo yo, sino cualquiera del equipo está a vuestra disposición, y también
ya digo, desde distintas disciplinas, la enfermería también está muy implicada y entonces en las jornadas valorar también que efectivamente el abordaje que yo he planteado es interdisciplinar, ¿no? Y yo soy solo la portavoz. Bien, bien. Bueno, Bueno, agradecerte nuevamente, agradecer también a los comentadores expertos, y bueno, y nos veremos en una próxima entonces. Los esperamos y las esperamos a todos y a todas. muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Ahí tenemos aplausos del Departamento de Psicología Médica. Gracias, chao, chao. Chao, gracias. Hola. Chao, chao. Cecilia, un minuto para... Sí. ¿Será que todavía hay gente que no se fue? Sí, sí. A ver si... Cerralo y te llamo por teléfono. para que lo estoy sacando. Porque capaz que no sé por qué no pueden salir. Ahora el celular, a veces es difícil. Listo. Ah. No, bueno, creo que salió muy bien, ¿no? Salió muy bien, sí, sí. Con mucha Bárbaro. participación, aparte gente de todo el país, gente de... Sí, eso yo no sabía que había gente de Chile, de Brasil, lo hubiera dicho como que al comienzo, pero... Sí, porque nosotros los invitamos y Germán Acuña, buenísimo. que es del Colegio de Concepción, invitó al presidente del Colegio Médico de Chile. ¿Y estaba ahí? Andreu es el presidente del Él Colegio. es el presidente. Y Germán es el presidente del Colegio Médico de Concepción. Le mandó la invitación. Claro, claro. Y estamos retomando los contactos regionales que con el INPRO teníamos mucho. O sea que está bárbaro. Claro. Y viste que Dolores es un encanto. Es divina, divina, divina. No, y además también ay, para que estoy grabando, esperá.